mucho hablar de la teoría del caso. Sin embargo, debo decirles que metodológicamente hablando, la teoría del caso no es una institución, no es una figura que aplique solamente al ámbito penal. La teoría del caso, en sistemas como el nuestro, en el que se ha impuesto la moralidad en todas las materias, así es una figura o es una metodología que se aplica a todas las materias. Y fíjense ustedes que cuando yo les hablo de la teoría del caso, les estoy hablando de una metodología, porque a la larga la teoría del caso consiste en esto. La teoría del caso consiste en una elaboración metodológica que lo que hace, vamos aquí, una elaboración metodológica, que lo que permite es que el abogado presente los hechos y el derecho respecto del tema que somete al conocimiento y resolución de los jueces. Cuando hablamos de teoría del caso, estamos hablando de la construcción metodológica que tiene una aplicación práctica. En la aplicación práctica, yo voy a poner aquí directamente procesar. Un elemento del proceso. Sí, señor Gómez, adelante, por favor. Es un elemento del proceso. Porque es dentro del proceso que uno representa al juzgador la teoría del caso. Fíjense ustedes, consideramos que la teoría del caso traduce en una construcción metodológica. Y como toda construcción metodológica, exige que quien la construye, que quien la propone, se fije en ciertos elementos esenciales, en ciertos elementos de los cuales no podrá prescindir para que se trate de una construcción metodológica correctamente elaborada. Para que usted pueda proponer una correcta teoría del caso, tendrá que fijarse en la existencia siempre de ciertos elementos que hacen que esa teoría del caso sea una teoría del caso viable, que sea una teoría del caso correcta. Le vamos a pasar a ese sentido. ¿Sí? Que sí le decíamos para que quien elabora la teoría del caso, en este caso vamos a ser muy específico, para que el abogado es el que presenta la teoría del caso, para que el abogado lo pueda presentar al juzgador los hechos y los términos y luego el derecho en el que fundamenta esa teoría del caso. Cuando usted comparece con la autoridad judicial a proponer un proceso, lo hace con la intención de, ¿para qué compares con qué se propone un juicio? Sí, por ejemplo, para los daños. Yo diría de forma más general, para solucionar el problema. Para que un problema que se presenta como producto de las relaciones sociales sea resuelto jurídicamente por una autoridad a quien la Constitución y la ley le han otorgado esa atribución de resolver problemas. ¿Qué es lo que hacen los jueces? ¿Qué es lo que hacen los jueces? ¿Usted qué le ha visto hacer a su papá, señor Carrera? ¿Qué es lo que hace su papá en la sentencia? Él analiza los hechos y también los alegatos de los abogados para ver si es que sí se subsume dichos hechos en la norma o de lo contrario, también la validez de las pruebas, muchos cosas procesales también. Y al final de cuentas hace todo eso para resolver el problema. ¿Por qué está llamado el juez a intervenir en una situación específica?
porque esa situación específica es producto de un problema. Es producto de un problema que se ha producido entre agentes en la relación social. Adelante, por favor. Estos agentes, estos individuos, dentro de las relaciones sociales, por el conflicto de sus intereses, que es una problemática, y pueden solucionar ellos mismos. A veces sí, problemas que no requieren la intervención de un tercero, pero cuando alguien reclama justicia, ¿podrá hacerlo por su mano propia? Para eso vivimos en un Estado. Si para eso es que los franceses se inventaron la figura del Estado con la Revolución Francesa, precisamente para que gobernantes dejen resolver arbitrariamente los problemas de la gente. Y para evitar las arbitrariedades creamos el derecho. Y para evitar las arbitrariedades creamos el Estado. Y para evitar las arbitrariedades nosotros mismos como cuerpo social nos impusimos el ordenamiento jurídico. Y dentro de este ordenamiento jurídico le otorgamos a las determinadas autoridades la posibilidad de aplicar el derecho y nos resuelvan los problemas. Pero para que el juez pueda resolver los problemas, yo tengo que contarse. Tengo que presentarle el caso. Y cuando usted le presenta al juez el caso, lo que hace en primer lugar es presentarle los hechos ocurridos y en segundo lugar le dice cuáles son las normas o cuál es el derecho en el que usted cree se siente asistido, cuál cree usted que es el que respalda su pretensión, su reclamo, para que se aplique. ¿Sí? Y finalmente decíamos la teoría del caso es una construcción metodológica que sirve para presentar los hechos y el derecho al juzgador y que tiene una aplicación procesal. Porque la teoría del caso, claro, en la teoría, perdónenme la redundancia, porque el desarrollo teórico en los libros se puede escribir mucho, de hecho se escribe mucho respecto a la teoría del caso, pero todo eso sería inútil si no tuviese una aplicación específica en la práctica. Y la teoría del caso es una construcción metodológica con una aplicación práctica específica. Se la aplica dentro de los procesos judiciales, dentro de los procesos administrativos. Siempre se aplica dentro del proceso de la teoría del caso. Porque en el fondo lo que la teoría del caso significa es indicarles a esa autoridad que va a tener recomendado la resolución de su asunto, indicarle cuáles han sido los hechos ocurridos y decirle también cuáles creo yo que son los derechos o las normas que asisten mi pretensión. ¿Sí? Por lo tanto, tiene una aplicación procesal, voy a poner aquí arriba mismo, cuando decimos que sirve para presentar, sirve para presentar los hechos, sirve para presentar el derecho, pero finalmente sirve para que se diga, que no le diga yo al juez. Ya le digo qué es lo que ha ocurrido. Ya le digo cuál es la norma en la que me amparo, señorita, por favor. ¿Qué es lo que solicitamos? Exacto, porque si yo no le digo al juez cuál es la pretensión por la que acudo a él, de nada servirá tampoco la teoría del caso. Sirve también para proponer que pretensión. ¿Qué es lo que yo busco cuando le presento al juez mi teoría del caso? Para presentarle mi pretensión, aquello que exige. Fíjense ustedes que no es antojadiza entonces la norma procesal que cuando exige que usted elabore su demanda y cumpla con ciertos requisitos, una de las cosas que se le exige que ponga en la demanda es la cosa, la cantidad o el hecho que exige, que reclama, que pide. Tanto es así que si usted no es preciso respecto de lo que pide, respecto de lo que reclama, respecto de lo que exige, el juez demandará aclarar su demanda diciendo indíqueme bien qué quiere. Porque la teoría del caso sirve para proponerle esto, para proponerle qué es lo que estoy yo deseando, para qué es que estoy compareciendo. Y esto de la teoría del caso es
está compuesto por 3 elementos, entonces se resultan una. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Porque recuerden ustedes que hace un momento les decía, como se trata de una construcción metodológica, hay algunos elementos sin los cuales no puede existir una teoría del caso debidamente presentada. Como se trata de una construcción metodológica, hay algunos elementos que son imprescindibles en la teoría del caso. Y los elementos de la teoría del caso que son imprescindibles son 3. Un elemento fáctico, un elemento jurídico. Hasta aquí ustedes dirán, están repitiendo lo que decía por los hechos y el derecho. Sí, precisamente en esto sistema. Pero finalmente la teoría del caso tiene un elemento que resulta fundamental y que se relaciona con lo que nosotros hemos venido diciendo cuando hablábamos de argumentar. ¿Qué era argumentar? Argumentar era presentarle razones a alguien para convencerle respecto a nuestra posición. Pero decíamos, el argumento jurídico se distingue de una falacia porque el argumento puede ser justificado, puede ser probado. Y este es precisamente el elemento tercero de la teoría del caso, el elemento probatorio. Ustedes aún no tienen procesal o ya tienen procesal. Cuando tengan procesal van a estudiar las fases de los procesos. Y van a ver que en una audiencia precisamente todo está construido de tal forma que usted pueda proponerle al juez su teoría del caso en sus 3 elementos. Usted encontrará en las audiencias una parte en la que se cuenta al juez cómo fueron los hechos, una parte en la que le cuenta al juez cuál es el sustento jurídico para comparecer, y finalmente una parte en la que tiene que demostrarle al juez cómo ocurrieron las cosas y todo que usted se siente descambiado. La norma en la que prueba los hechos. De hecho, se dice que el elemento más importante de la teoría del caso es este, el elemento probatorio, porque de nada sirve que usted sea muy claro al proponerse al juez cómo han ocurrido los hechos, de tal forma que al juez no le queda duda que es lo que aparentemente ocurrió. No sirve de nada de que usted domine el derecho y le recite al juez de memoria los artículos de la ley y las que se cree amparados y le cite jurisprudencia y le cite doctrina, que en el momento que llegan a probar los elementos no puede hacer. ¿Qué pasa si yo estoy demandando que se me otorgue una herencia y hago todo un alegato brillante respecto de los derechos sucesorios y de los órdenes de sucesión y de que por ahí un heredero debe declarar fingido y yo tengo que ejercer en su paz del día? Cuando no lo mostró ante la persona a la que quiere dar la medicina, ¿qué va a decir el juez? Si no es muerto, no hay herencia de derecho. Lo más importante dentro de la teoría del caso es el elemento probatorio. Por favor. El doctor Kaiser decía que el elemento de las pruebas era el corazón del proceso. Es el corazón del proceso. La prueba es la reina del proceso, decía el doctor Kaiser. La reina del proceso es la prueba, porque sin prueba no existe proceso, visto desde el punto de vista del éxito procesal. El doctor Kaiser Machuca solía repetir mucho un aforismo latino que dice: tanto vale tener un derecho como poder probar. Si usted no puede probar su derecho, no va a probar su derecho. Por eso es que el elemento probatorio es el elemento más importante dentro de la teoría del caso. Vamos a ver un video. Sí, aquí se ya vamos a poner. Vamos a ver un videito del profesor Miguel Carbonell que nos explica muy brevemente qué es la teoría del caso. ¿Tiene que presentar la parte, digamos, la que propone la demanda? Me hace una muy buena pregunta. ¿Quién propone la teoría del caso? Las dos partes tienen que proponer. Porque si yo comparezco a demandar, voy a ponerle también a que tenga la ¿quién la propone? ¿Quién la propone acá?
todos los sujetos procesales yo quiero comparecer hoy a demandar una prescripción adquisitiva de dominio, digo, señor juez, o es el caso, que hace más de 15 años vengo siendo poseedor pacífico y haciendo actos del señor dueño de un terreno ubicado en tal parte dentro de tales linderos de la parroquia X del cantón X. Tanto he ejercido actos del señor dueño que ya he construido una casa, he puesto herramientas, sigo todos los años, cuento todo el cuento. Le digo, por lo tanto, señor juez, amparado en lo que dispone el artículo tanto del Código Civil, demando que se declare en mi favor la prescripción adquisitiva de dominio para hacerme dueño de este terreno, poseyendo, cumpliendo las condiciones de la prescripción. Como prueba presento, en el momento probatorio, un informe pericial que da cuenta de la individualización del bien y que da cuenta que la casa que construí tiene más de 15 años de antigüedad, bla, bla. Presentaré testigos, pide inspección judicial. Está presentada su teoría del caso. Pero ocurre que este es lo que estoy diciendo por solo asilo del señor Gómez. Señor Gómez también comparece, después le dice, un ratito, yo soy el dueño de este terreno. Cierto es que Tiberio todo está metido en ese terreno, pero se metió ese terreno a la fuerza. Tanto es así que derrocó un cerramiento que yo tenía realizado, ha ejercido varios actos de violencia, tanto es así que en el año no sé cuánto yo presenté una denuncia ante el comisario, porque una... y aquí están las cosas. Eso no es una nueva teoría del caso, sobre el mismo tema. Todas las partes presentan una teoría del caso. En los procesos penales, generalmente hay tres partes, porque tenemos a la víctima, tenemos el presunto infractor, tenemos a la fiscalía, los tres comparecerán presentando el caso. En los procesos civiles y en el resto de materias no penales, generalmente solo hay un demandado, los dos comparecerán presentando la teoría del caso. Porque los dos le quieren presentar al juez los hechos, los dos le quieren presentar al juez el sustento jurídico y los dos están obligados, aquí yo no voy a decir quieren, porque están obligados a hacerlo, a probarle al juez lo que afirman, tanto en los hechos como en los hechos. ¿Sí? Fíjense que hay algunas recomendaciones que se han desarrollado en la teoría respecto de lo que debe ser la teoría del caso. Que los doctrinarios suelen decir, cuando usted presente una teoría del caso, tiene que tener en cuenta, además de que siempre consten estos elementos, esto es obligatorio siempre, el elemento fáctico, el elemento jurídico, el elemento probatorio, se recomienda seguir algunos tips respecto de cómo proponer una teoría del caso. Entonces le dice, cuando presente la teoría del caso, sea usted muy claro. Es más valiosa, desde el punto de vista práctico, una teoría del caso claramente contada que una teoría del caso contada con palabras muy adornadas y técnicas. Hay algunos abogados que discurren en el error presentar sus escritos, proponer los actos de proporción, presentar sus teorías del caso, adornándose mucho de palabras rebuscadas, con términos técnicos, llenos de latinismo. A mí ustedes alguna vez me lo dicen. No digo, ya irán alguna vez los que han ido, les dirán que es cierto. Es o no cierto que hay algunos abogados que son muy prácticos, que les presentan un discurso muy limpio desde el punto de vista de que dicen lo estrictamente necesario, pero lo hacen entender con toda claridad qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que quieren. Y hay otros que siendo igual de buenos, entonces que uno sea mejor que el otro por una u otra cosa. A veces es más difícil entenderle porque es muy técnico en el uso de las palabras. Usa muchos latinismos, pues seguramente los conocen, pero a veces las partes escuchan una frase en latín por ahí y están ese rato y quería decirme buscando. Entonces el primer consejo cuando usted proponga su teoría del caso es sea claro. Yo no le voy a decir nunca uso latinismo,
nunca uso una palabra técnica, porque eso es un asunto de estilo, cada uno tendrá su estilo con lo que quiera. Pero cuide siempre de ser claro con eso. De nada sirve hacer una demanda de 30 páginas, pero les decía a ustedes que nada sirve hacerse un tratado de lingüística si es que usted se lee todo el tratado y al final no sabe qué es lo que quiere. Entonces dice ya, qué lindo que escribe este señor, se merece un premio Nobel, no sé qué me está pidiendo. No está siendo claro con la teoría del caso. Sea claro. No con eso quiero decir sea extenso, sea corto, eso es cuestión de tiempo. Sea claro. Segundo, cuando proponga su teoría del caso, sea específico. Hay que hablar con claridad, pero también hay que ser específico al proponer la teoría del caso. La lata generalmente sobra, siempre, y también en la teoría del caso. Siempre y también en la teoría del caso. Ustedes han dado exámenes orales, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta que los exámenes orales del profesor, lo que quiere que ustedes den la respuesta concisa. No quiere lata. ¿Sí? Y eso pasa sobre todo en el sistema oral. Hay que tener en cuenta que los sistemas procesales orales están fundamentados en la idea básica de celeridad. Y cuando el juez quiere celeridad, el juez quiere que sea concreto. Tenga en cuenta que incluso el juez por eso, como la ley le da la calidad de ser el director del proceso, el juez suele regular entre los aspectos procesales, por ejemplo, el tiempo que le otorgan las partes para hacer la proposición del caso. Y el alegato inicial usted propone la teoría del caso. Eso ya lo vamos a ver cuando desarrollemos las fases de la ¿sí? Pero el juez suele decir, no más allá de 8 minutos. Claro, y uno a veces, el verdadero desafío que tiene como abogado es que tiene un problema enorme que contar. Tiene que hacer un ejercicio enorme de condensar por minuto. Tiene que ser específico. Y en tercer lugar, tiene que ser sí conciso en la parte. Aquí quería hablar de específico, pero quizá aquí lo correcto era decir conciso para hablar de los argumentos, y quizá específico debería más bien utilizarse respecto de la pretensión. Específico respecto de la pretensión. Aquí específico conciso respecto de los argumentos. Finalmente específico respecto de la pretensión. Sea muy puntual respecto de qué es lo que quiere. Nosotros vamos a ver en la siguiente clase, cuando vemos las fases del proceso, que uno de los momentos más importantes, a veces los abogados lo pasan por desapercibido, uno de los momentos más importantes de las audiencias es cuando el juez le dice a las partes, vamos a establecer la litis. Vamos a establecer el objeto de la controversia. Y el juez dice, yo ya he leído la demanda, ya he leído la contestación, y creo que el objeto de la controversia es eso, y le propone un objeto de la controversia. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo que ponía hace un momento. Yo le mando la prescripción y el señor Gómez dice, no ha habido posesión con los requisitos que la ley establece. Yo como juez digo, les propongo como objeto de la controversia establecer si la posesión que he venido realizando Tiberio Torres ha sido pacífica, ininterrumpida y con ánimo del dueño, de tal forma que el configurador alcanzara esta prescripción. Eso les propongo yo. Usted, claro, el juez a veces dice, propongo la controversia, y los abogados de memoria dicen, sí, estoy de acuerdo. A veces no se dan cuenta que con el objeto el juez puede estar limitando lo que usted pidió, o a veces puede estar yendo más allá de lo que pidió. Hay que ser muy específico al momento de proponer qué es lo que quiere y fijarse en el momento procesal de la audiencia que efectivamente al fijarse en el objeto de controversia se recoja. ¿Sí? Pero eso ya lo haremos en el siguiente.
¿Preguntas hasta aquí, chicos? Doctor, Por favor. ¿a qué hace referencia la pretensión casi en el tema La de pretensión es aquello que usted, a ver, el código dice, es aquella cosa, cantidad o hecho que se exige. Yo le voy a poner un ejemplo. Si quiero que se declare la prescripción a mi favor, mi pretensión es declárese a mi favor la prescripción y por tanto declárese que yo soy dueño del proyecto. Si yo estoy demandando el divorcio, ¿cuál será mi pretensión? Declare disuelto el vínculo matrimonial. Si yo estoy demandando alimentos, lo que voy a decir es disponga el pago de la pensión alimenticia. Aquello que yo quiero que el juez me conceda, esa es mi pretensión. ¿Sí? Aquello que quiero que el juez me conceda, esa es la pretensión. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablamos de los fundamentos de hecho y de derecho, nosotros estudiamos que los derechos, o sea, como que tendrían que ser muy específicos porque no se les puede conocer. Pero los de derecho, lo que de esta manera eran solucionables. Pero yo tengo la duda que, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, alegamos que o sea, como que estamos demandando un asesinato, pero un homicidio? Entonces, en ese caso, ¿cómo se procede? O sea, sí puede funcionar, pero... Mire, lo que pasa es que si yo estoy presentando una denuncia por muerte de una mujer, yo lo que debería comparecer ante el juez es diciéndole, señor juez, los hechos son estos. Ocurre que la noche del día tal, en la esquina de las calles Bolívar y tanto de la ciudad de Cuenca, la señorita XX, que transitaba por la calle, mientras cruzaba la calle, fue abordada por un sujeto que sacó un cuchillo y le asestó 14 puñaladas, provocándole la muerte. Estos son los hechos. Fíjense que si yo lo cuento así, es muy claro, es muy específico. ¿Qué es lo que yo crea que es eso? Eso es ilícito. Ahí yo podré complementar diciendo, por lo tanto, yo creo que se ha producido homicidio. Por lo tanto, yo creo que se ha producido femicidio. Por lo tanto, yo creo que se ha producido una muerte accidental. Eso ya, ¿cuál es su percepción? Eso ya no es parte de la teoría del caso. La teoría del caso será contarle los hechos tal cual ocurrieron. Claro, no siempre los abogados hacen eso. El abogado suele contar la teoría del caso de tal suerte que pretende desde el inicio orientar la visión del juez respecto a los hechos. Claro, entonces, si viene una persona que quiere darle a ese hecho, el hecho que yo le narré, ¿qué es para usted? Yo todavía no voy a calificar el tipo de inflexión. Si yo fuera juez, yo diría, a mí lo único que me queda claro es que la señorita X ha muerto. ¿Qué es lo que volvió esa muerte? Es lo que se le establece en el caso. Claro. Si yo como abogado quiero venderle la teoría del caso de que es homicidio, ya le contaré muchas cosas. Le diré, la señorita X, mientras transitaba por la calle tanto, fue abordada por su expareja, Juanito Pérez, quien por la condición de mujer, haciendo uso excesivo de la fuerza, le propinó 14 puñaladas con esa mujer. Ya no hay otro elemento. No importa la forma en la que usted lo haga, lo importante es que al juez le quede claro que ocurrió. El juez luego calificará. Usted sí ha hecho una acotación de algo que es cierto. En la teoría del caso hay hechos, derechos y pretensión que yo le presento al juez. La ley establece ciertos elementos respecto de sus hechos, respecto de sus derechos, respecto de la pretensión. La ley exige que yo sea muy clara en los hechos, siendo que yo luego no podré corregir, porque estaría cambiando la teoría del caso. Si yo al juez le presenté los hechos diciendo la señorita fue apuñalada y por eso murió, luego no podré cambiar la versión, es decir, la señorita se tropezó, se cayó encima del cuchillo y por eso se murió, porque ya no es apuñalamiento. Sí se murió porque la daga le atravesó el corazón, pero en un caso porque voluntariamente me ha acuchillado, en otro caso porque accidentalmente se me el cuchillo, ¿sí? Yo ya no podré cambiar el procedimiento por el otro. Por eso es que la ley dice que yo tenga mucho cuidado al narrar los hechos, porque sobre esto yo no podré de nuevo corregir. En donde sí puedo equivocarme es en el derecho, porque el usuario no es el que tiene que saberse el derecho. El derecho lo conoce el juez.
derecho lo va a aplicar el juez. Entonces yo digo, por lo tanto, como se ha muerto la señorita, esto conforme al artículo 115 del Código Civil es asesinato, fíjese el error que cometieron. Pido que se le condene el inspector. Claro, el juez cuando reciba la derecha va a decir, mire, se ha equivocado. De acuerdo al artículo 115 del Código Civil, cuando es el 115 del Código Penal. No importa que usted se equivoque. El juez está llamado a subsanar los errores de derecho. Pero aquí no puede subsanar los del juez. ¿Y por qué será que el juez no puede subsanar los errores de hecho? Porque no se puede cambiar. Exacto, porque no tiene idea de qué es lo que pasó. Por eso es que los jueces, con mucho acierto en algunas sentencias, dicen, oiga, no puedo declarar a favor de lo que usted me pide, porque lo que me ha contado no es suficiente para formar una convicción plena de que hacían las cosas. Cuando el juez le dice eso en su sentencia, le está haciendo un calor de orejas a usted, le está diciendo, usted al presentarme la teoría del caso, no fue claro presentarme los hechos. A mí no me queda claro qué mismo ha ocurrido, le dice. O le pueden decir, aquello que me contó tan lindo, después no me lo pudo probar, ya estaremos sobre el tema probatorio más adelante. Pero ahorita hablando de los hechos, por eso es tan importante contarle los hechos. Porque si yo le digo al juez, fue apuñalado 14 veces, y luego en las pruebas se demuestra que el señor se murió envenenado, por lo tanto el siglo de usted le ha contado otro cuento. Y como me contó un cuento distinto del que ha ocurrido realmente, no le puedo contar lo que me dio. Fíjense que es muy importante contar adecuadamente los hechos. ¿Alguna otra cosa, chicos? Y ya les llevo para la próxima clase, porque dura como 20 minutos y ya. Tengan todos un buen día. Gracias.